Le damos la bienvenida al especialista, el cirujano bariátrico y gastrointestinal, el doctor Luciano Poggi. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes, Juliana. Gracias por la invitación y poder hablar de este tema que sigue siendo tan interesante para tantas personas, ¿no? Claro que sí, doctor, sobre todo porque la cirugía bariátrica se ha puesto muy de moda. Ahora la mayoría quizás de personas están tomando la cirugía bariátrica como una alternativa hasta estética. Correcto, y eso es un error, ¿no? Y digamos que la cirugía bariátrica se ha puesto tan de moda o en boga porque tenemos índices de obesidad extremadamente altos y una limitación de las personas para utilizar métodos convencionales y tener resultados sostenibles. Por eso es que la cirugía el día de hoy sigue siendo la mejor opción para tener resultados eficientes cuando alguien tiene una obesidad severa, ¿no? Exacto. ¿Qué consideraciones, primero antes de poder hablar de los tipos, qué consideraciones calificaría una persona para poder considerar hacerse una cirugía bariátrica? Sí, de primera plana usualmente se operan personas que son mayores de edad hasta los 70 años, personas que estén listos para hacer cambios, que no hayan tenido resultados sostenibles con métodos, digamos, menos invasivos, que hayan tenido una evaluación médica completa y psicológica completa, que no hayan problemas de adicción, ni dependencia de ningún tipo de sustancias, y obviamente pacientes que puedan ser tributarios a un riesgo quirúrgico adecuado. Pacientes fuera de estos rangos también pueden ser candidatos, se operan adolescentes y se operan adultos mayores. La edad hoy en día, tener 70 años no es lo mismo hoy que hace 20 o 30 años, donde se empiezan a hacer las guías para este tipo de cirugías. Y digamos, uno de los parámetros que usamos de referencia inicial es la cantidad de peso. Si bien es un parámetro fácil de utilizar en casa, que es el índice de masa corporal, que es el peso entre la talla, es solo un parámetro de inicio y planteamos pacientes con índice de masa corporal de 30 hacia arriba. Perfecto, entonces de 30 ya estarían siendo... Posiblemente. Pueden hacer sus consultas al 771-2961. Quizás si usted quiere saber más acerca de la cirugía bariátrica o lo está considerando, puede responder sus dudas con el cirujano bariátrico y gastrointestinal, el doctor Luciano Poggi, que estamos hablando y conociendo al detalle de la cirugía bariátrica. O también pueden hacerlo a través del Facebook de PBO Perú o YouTube como PBO Digital. Y llamando al 771-2961. 771-2961. Entonces, dicho esto, doctor, ¿cuáles son los tipos que ahora se están usando de cirugía? Sí, las dos cirugías que más hacemos el día de hoy, una es la manga gástrica, que es probablemente la que más se ha hecho en los últimos 10 años, y la segunda es el bypass gástrico, que es la cirugía que más se ha estudiado y que por más años se ha hecho en la historia de esta especialidad. Entiendo. Y esto, hay un mito de que cuando uno se hace esta cirugía es que unos dicen, no, pero a la larga tu estómago va a crecer nuevamente, vas a empezar otra vez a comer de más. O sea, ¿se puede revertir? El estómago, nosotros hemos estudiado esto y hemos presentado diferentes trabajos sobre este tema porque es un tema bien controversial, porque hay la idea de que simplemente achicando el estómago uno va a perder peso. Ajá. Y eso no necesariamente es así, al final es un tema de calorías. O sea, si uno, por ejemplo, se opera y se le achica el estómago y consume calorías altas, va a reganar el peso de todas maneras. Claro. Y por lo contrario, si uno se achica el estómago y consume alimentos de baja densidad calórica y come de otra manera, consumiendo calorías bajas durante el día, no va a reganar de peso. De todas maneras, después de una de estas cirugías como la manga gástrica, que es nuevamente la más conocida, donde se hace el estómago más delgado, de todas maneras va a distenderse. Y lo que nosotros hemos visto es que después de una cirugía inmediatamente, el estómago, que puede tener una capacidad de 1,5 litros, 2 litros, baja a más o menos 100, 150 mililitros recién operados. Con el pasar de los años, a los 2, 3 años, estos estómagos llegan a estar de 200 a 300 mililitros y luego de los 5 años oscilan entre los 400 y 700 mililitros. O sea, estamos hablando de que el estómago jamás vuelve a ser ni siquiera la mitad de la capacidad gástrica que tenía antes. Y eso igual no significa que un paciente no puede reganar de peso, porque nuevamente nos limitamos al final al consumo de calorías, ¿no? Exacto, o sea, igual tiene que tener un control, ¿no? Igual es de que no es como que me opero y me olvido. Correcto, no. La idea es que la cirugía sea esa herramienta, como decimos un montón de especialistas en cirugía bariátrica, sea la herramienta para que el paciente pueda hacer un cambio de estilo de vida. Y esto es justamente esta dicotomía o esta idea que hay, es ¿me opero o hago dieta? No, exacto. El estilo de vida es la base de la pirámide de cualquier cambio de peso. Y yo le digo al 100% de mis pacientes, si alguno me está escuchando por ahí, es
para pesar diferente hay que vivir diferente. No puedes pesar diferente pensando que solo te operas o dejas de comer el pan o dejas de comer la harina. Hay que hacer un cambio completo de vida, pues. Claro que sí, aparte que esta cirugía por eso mismo hace cambios metabólicos, ¿no? O sea, va a mejorar si la persona tiene una diabetes, quizás tiene una dislipidemia, o sea, puede que tenga otras enfermedades. Sí, justamente es una de las principales razones por las cuales estas cirugías se han difundido tanto, porque disminuyen, digamos, la morbilidad o enfermedades asociadas que vienen con la obesidad. O sea, las principales más conocidas, diabetes, hipertensión, problema de colesterol, apnea del sueño, sobre todo los problemas mecánicos, ¿no? Que eso es un gran asunto que los pacientes con obesidad muchas veces no comunican, porque no pueden hacer actividad física porque tienen dolores de rodilla, de espalda, de columnas y limitación para tolerar incluso la actividad física. Entonces, al hacer estas cirugías, no solamente hacemos que el paciente pierda peso, sino que los problemas metabólicos mejoren. Y así podemos tener a alguien que tomaba 10 pastillas antes de una cirugía y después quizás toma 1, 2 o quizás los problemas se ponen en remisión. Esa es la idea de hacer justamente estas cirugías y esos son los pacientes que más se benefician de estos procedimientos. Claro, ellos son los que más que nada deberían estar considerando. Pueden hacer sus consultas al 771-2961, 771-2961 o a través del Facebook de PBO Perú o YouTube como PBO Digital. Y no se olviden que estamos en los 91.9 FM. Estamos hablando de la cirugía bariátrica, conociendo más acerca de la cirugía y de los tipos también, de la mano del especialista, el cirujano bariátrico y gastrointestinal, el doctor Luciano Poggi. Doctor, y cuando una persona después de que es operada, hay también acá mucho miedo, mucho mito de que se tiene que tener ciertos cuidados, cierta suplementación también. Sí, todos los pacientes que pasan por un procedimiento de cirugía bariátrica deben de tener suplementación y esta palabra es bien importante, suplementación, o sea, más allá de la alimentación del día a día, y lo que buscamos es prevenir algún déficit nutricional, usualmente nuevamente la manga gástrica, que es la cirugía que más hacemos. Al disminuir este pedazo del estómago, se limita la capacidad de absorción de algunas vitaminas del complejo B, sobre todo B12 y sobre todo un poco también de hierro. Y en general por el volumen podría haber algún déficit de algunos otros micronutrientes. Por eso es que todos los pacientes que se operan deberían de tomar un multivitamínico. Fue una idea equivocada al comienzo de este tipo de cirugías, de la cirugía de la manga gástrica, pensar que los pacientes no iban a necesitar esta suplementación, y lo que hemos visto es que incluso pacientes operados que no tienen buen seguimiento y no toman suplementos tienen altos índices de deficiencias nutricionales, principalmente las que acabo de mencionar. Esto debería ser entonces de por vida en esos pacientes. Correcto, así es. No, hay que tenerlo en cuenta. Y también se puede presentar en algunos casos ciertos malestares, o sea, una sensación de reflujo, ¿no? En casos muy particulares. Sí, eso es sumamente importante también. Por eso es que estas cirugías no deben de ser hechas de una manera, digamos, fuera de un protocolo, fuera de una evaluación adecuada y fuera de un seguimiento posterior. O sea, los pacientes no deberían de venir a decir, doctor, me quiero operar, opéreme y chao. O sea, esto es una preparación de una enfermedad crónica recurrente, que es la obesidad, que necesita además no solamente un cirujano, sino necesita múltiples especialistas para hacerle seguimiento a esta enfermedad, que puede regresar con el tiempo si es que no han habido cambios o controles de los otros aspectos del estilo de vida de los pacientes, ¿no? Claro, porque hay que cambiar bastante. Otra también de las inquietudes es de que cuando hay este tipo de cirugía y se empieza a perder lo que es bastante el peso, acá también entra el miedo de perder mucha masa muscular o de mantenerla. Eso es importantísimo, y creo que en las entrevistas pasadas estaban hablando de la importancia de la masa muscular, sí, como ser uno de los factores principales para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, para tener una buena vejez, para realmente estar a la larga saludable. Ese es el principal problema, el principal, digamos, factor o elemento que deberíamos de seguir. Entonces pienso que todos los pacientes que hacen una cirugía o tienen un proceso de pérdida de peso deben de enfocarse en tener actividad física para mantener su masa muscular, ¿no? Y justamente cuando algunas veces vemos pacientes que se han operado, que se les ve demasiado delgados o que no se les ve bien, es usualmente pacientes que han perdido demasiada masa muscular y que quizás no han tenido un seguimiento adecuado. Ahí es donde es sumamente importante que el equipo de nutrición esté acompañando a este paciente para ver y monitorizar lo que está comiendo. Claro que sí, pueden hacer sus consultas al 771-2961, 771-2961 o el Facebook de PBO Perú o YouTube como PBO Digital. Estamos hablando de cirugía bariátrica con el doctor Luciano Poggi, cirujano bariátrico y gastrointestinal. Doctor, ¿y una persona que se ha hecho ya una de estas cirugías puede volver después de años y decirle, doctor, creo que necesito un refuerzo de
de otra cirugía o algo adicional? ¿O es como que esto ya es de por vida? No, se pueden hacer, y eso es otro tipo de cirugías, ¿no? Porque hoy en día hay cirugías primarias, que son las primeras, que son la manga gástrica, el bypass gástrico, son las que más se hacen. Hay un par más, pero en mucho menor porcentaje. Y después estamos hablando de cirugías de revisión o conversión, que son cirugías en las cuales sobre un procedimiento inicial se hace algún cambio o una adaptación para que el paciente pueda o mejorar algunos síntomas asociados a la primera cirugía o propiciar nuevamente una disminución de cambio de peso o entrar nuevamente en ese proceso. Sin embargo, usualmente las segundas cirugías no funcionan igual de bien que las primeras, y lo que hay que tener en consideración acá es que muchas veces lo que falló no fue necesariamente la cirugía o el paciente, sino es el problema médico que el paciente tenía y toda la otra parte que hemos estado conversando, que es el apoyo del equipo multidisciplinario y el seguimiento a largo plazo, y que el paciente esté listo para hacer cambios. Porque entiendo, o sea, ¿la cirugía es la misma o es que uno puede decir, no, quizás una persona que se operó hace 15 años por el avance de la ciencia y todo, podría necesitar un ajuste para poder mejorar algo? Usualmente no. Usualmente, por ejemplo, si alguien se ha hecho una manga gástrica, en líneas generales, volver a hacer una manga gástrica sobre una manga gástrica no es una buena idea, hay mejores opciones. Entonces, sobre esas cirugías se pueden hacer otras cirugías, como algunos diferentes tipos de bypass que pueden propiciar realmente una mejor pérdida de peso. Y esto lo venimos estudiando hace como 15 años ya, donde algunos pacientes que se les hacía manga gástrica reganaban peso. Y al comienzo de la manga gástrica, muchos cirujanos y equipos estaban emocionados porque decían, estos pacientes no van a necesitar seguimiento, es una cirugía que tiene bajas complicaciones, sigue siendo la cirugía más segura, es una cirugía donde no hay que dar multivitamínicos. Claro. Nos equivocamos en todo eso. La obesidad es una enfermedad crónica, necesita seguimiento, y si alguien regana peso con una manga gástrica, la mejor opción no va a ser volver a hacer una manga gástrica o, digamos, soportar este estómago que se ha dilatado, sino probablemente cambiar esa cirugía a otro tipo de cirugía derivativa, como diferentes tipos de bypass que hay. Esto es una conversación muy larga y prolongada del paciente con el especialista que lo esté viendo, que además va a involucrar, antes de operarlo, evaluar cuáles factores fueron los que estuvieron involucrados en esa reganancia de peso. Y desafortunadamente casi siempre son que no hubo los cambios de estilo de vida que necesitábamos que ocurran. Pues. Claro, es una preparación, ¿no? Porque la mayoría de personas, sobre todo que está presentando lo que es una obesidad, tiene quizás tiene también un trasfondo a veces psicológico o el tema de ciertos gustos y preferencias, ¿no? Entonces cambiar el hábito, como si se cambiara un poco el chip para que pueda mantener esa cirugía, ¿no? Y no generar un daño. Sin duda alguna. Por eso es que nuestros pacientes antes de operarse tienen una evaluación psicológica y luego eso tienen un acompañamiento psicológico. Y, oh sorpresa, lo que los pacientes menos quieren seguir es obviamente el acompañamiento psicológico. Pero para contar, digamos, o darle dimensión, ¿cuál es el impacto de tener un buen psicólogo o equipo de psicología con un paciente? Algunos pacientes a veces mencionan cosas como, la cirugía me ayudó mucho, doctor, pero luego del año o 2 años lo que realmente ha determinado que yo pueda hacer cambios ha sido el apoyo psicológico. Entonces, a los pacientes siempre les digo, para pensar diferente hay que cambiar cómo comes, ¿no? Que ahí es donde te ayuda la cirugía, cómo duermes, tu actividad física, tu manejo de estrés, tu manejo de ansiedad, cómo socializas. Si tú miras la cantidad de factores que están involucrados o que propician sobrepeso, un gran número de estos son factores psicológicos, ¿no? Exacto, ¿no? Hay que tener pues en cuenta todo este equipo multidisciplinario, por eso siempre ir también a un lugar donde les brinden toda todos estos profesionales, ¿no? Y psicología, además acuérdate, los problemas psicológicos se aumentan con la parte de la obesidad, ¿no? Como nos han enseñado que la obesidad es un tema de decisión y que fuera nuestra fuerza de voluntad, muchas veces las personas tratan de hacer dietas por su cuenta, no pierden peso o pierden y lo regalan, se sienten frustradas, esto aumenta su depresión, aumenta su ansiedad. ¿Y qué va a hacer el paciente? Usualmente reforzar hábitos negativos, que es buscar probablemente confort en la comida. Estoy hablando de casos específicos, y esto termina siendo un círculo vicioso donde el paciente tiene depresión, sube de peso, trata de bajar de peso, lo regana, más depresión, más ansiedad, más regana de peso, y en el transcurso de los años así es como los pacientes acumulan hay veces 20, 30, 40 kilos o más, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? O sea, hay que tener siempre, por eso, una evaluación detallada de cada paciente, y sobre todo también que pueda conocer el paciente exactamente qué es lo que va a lograr, porque a veces puede, me imagino, llegar con una expectativa de que voy a perder los 20 kilos en un mes o en 15 días, y también es un proceso. Por supuesto, esos son casi siempre expectativas irreales, ¿no? Por eso es que cuando se opera a un paciente es imposible que le vas a perder el 100% de tu peso. Y al mismo tiempo los pacientes siempre vienen diciendo, yo quiero que me hagan la cirugía que le hicieron a mi amiga. Y quizás en el preoperatorio vemos que esa cirugía no sería buena para este paciente. Por eso es que es importante entender que esto no es una decisión o una opción estética, esto no es un tema
yo quiero operarme y me opero. O sea, hay que ver si es que el paciente es buen candidato y qué procedimiento hacerle, y para eso es una buena evaluación preoperatoria. Y también que no se dejen llevar a veces por lo que ven en redes o en la televisión, ¿no? De sí, algunos eso es un gran problema, porque si bien hay que agradecerle a todos los influencers que se han operado por distintas maneras con algunos colegas y difunden realmente el beneficio de estas cirugías, el beneficio principal no es que esté flaca regia en televisión y regrese a hacer sus shows o bailes o lo que sea, es simplemente darle salud. Y nuevamente, no necesariamente porque alguien esté delgado está sano. Entonces, los pacientes operados que están delgados igual necesitan un control y una monitorización para ver cómo están sus niveles nutricionales y obviamente estas vitaminas que podrían, digamos, entrar en déficit, o incluso cosas como anemias que necesitan un seguimiento de por vida. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por explicarnos tan detalladamente sobre este tema. Por favor, ¿dónde pueden seguirlo? ¿Dónde pueden encontrarlo para cualquier consulta? Para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en las diferentes plataformas. Sí, bueno, me pueden seguir a través de redes sociales como Dr. Luciano Poggi. Si no, estoy en la clínica angloamericana, está bastante cerca de acá. Perfecto, doctor. Nuevamente muy agradecida por estar con nosotros esta tarde. Gracias por la invitación. Gracias.